En el episodio de hoy vamos a ver una serie de consejos y recomendaciones para abordar el estudio de la historia del español. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Español de América. Aquí hablamos en español y sobre el español. Vamos a ver hoy una serie de recomendaciones, de pequeños consejos que espero que te ayuden a enfocar el estudio de la historia de la lengua española. Este es quizás un episodio de podcast destinado más a las personas que están ahora mismo avanzando en una carrera universitaria, pero creo y espero que los consejos que te comento te pueden ser de utilidad en realidad para abordar cualquier estudio filológico. Conocer la lengua en su trayectoria histórica nos proporciona una comprensión profunda de nuestra lengua, evita que se descubran mediterráneos. Muchas veces escuchamos explicaciones de fenómenos como si fueran únicamente deudores de circunstancias actuales, cuando la verdadera razón de muchos usos lingüísticos, de muchos rasgos que componen nuestra forma de hablar actual, se encuentran, esas razones, como te digo, en la historia de la propia lengua, en el desarrollo que el idioma ha tenido a lo largo de los siglos. En todo caso, a los que sois alumnos universitarios, la asignatura gramática histórica, llamada también de otras maneras, fonología histórica o historia de la lengua española, son asignaturas básicas para toda persona que quiera tener un conocimiento amplio, dilatado de la lengua española. Por eso es obligatoria normalmente en los estudios universitarios y es una pena que poco se pueda aprender, poco se pueda enseñar de ella en etapas anteriores. Esta materia, sin embargo, es una de las que más cuesta superar a los estudiantes de filología y quizás una de las que más provocan cierto desánimo o falta de autoestima, ¿no? ¿Qué te enseña la fonología histórica del español, la gramática histórica o, en definitiva, la historia de la lengua española? Pues el objetivo fundamental es conocer los procesos mediante los cuales el latín se convierte en español, es decir, cómo se produce ese tránsito desde el latín hasta una lengua romance como es el castellano, que hoy llamamos español. Vamos a trazar en esta disciplina los principales cambios, los principales mecanismos que se ponen en marcha y que han provocado que nuestra lengua sea tal y como es hoy. Esos procesos afectan a varios aspectos de la lengua. En primer lugar, el sistema fonológico y las diferentes pronunciaciones que coexisten. En segundo lugar, a la estructura morfosintáctica, a la composición de la frase, a la composición de la oración y por consiguiente del texto. Y por supuesto a la formación de palabras y el repertorio léxico del primer castellano medieval. A partir de aquí, y en función de las horas del tiempo asignado para aprender la materia, los fenómenos pueden ser estudiados con mayor o menor alcance diacrónico. Podemos estudiar un fenómeno puntualmente, justo en el momento de su creación, de su transformación, o incluso, y es muy interesante, ver su desarrollo durante un siglo, durante un par de siglos o hasta hoy. Normalmente en los estudios universitarios, os tengo muy presente a los que cursáis gramática histórica en estos momentos, normalmente en los estudios universitarios se suele poner énfasis en los procesos fonológicos desde el inicio hasta la Edad Moderna, hasta el siglo XVI y XVII. Los siglos XVIII y XIX
han recibido hasta ahora mucha menos atención, mucho menos estudio por parte de los expertos en la historia de la lengua. No porque no tengan fenómenos interesantes, sino porque siempre se supone que la etapa más próxima a nuestro momento actual como hablantes, pues resulta menos interesante. Es más fácil de aprender, es más fácil de comprender cuando se lee un texto del siglo XX, lógicamente, y estamos en el XXI y parece como que no hay diferencias. Sin embargo, y este es uno de los propósitos de mi blog y de este podcast, de esta serie de podcast, vamos a dedicar una atención especial a los siglos XVIII y XIX porque tienen fenómenos muy interesantes que revelan cómo la sociedad española e hispanoamericana fue cambiando y cómo el lenguaje se amoldó para satisfacer esos cambios sociales y sus requerimientos. Pero bueno, todo esto lo veremos en otro momento. Vamos a ver qué requisitos de partida, qué pautas básicas debe tener una persona que quiera aprender la historia de la lengua y en particular los cambios en la pronunciación desde el latín hasta hoy. Pues en primer lugar es de mucha utilidad tener algunos conocimientos previos de latín y si es posible de latín vulgar, mejor. Bueno, este primer requisito ya puede que os desanime, ¿no? Está muchas veces en manos del alumno saber latín vulgar porque no ha tenido siquiera la oportunidad de cursarlo en sus estudios. Hoy hay muchas titulaciones en España que no ofrecen esta asignatura no solo para los alumnos de hispánica, sino en su oferta de titulaciones, ¿no? Una pena, pero cualquier persona que pueda siquiera mirar por encima un manual de latín vulgar le ayudará a entender mucho mejor cómo ese latín se convierte en una lengua romance. En segundo lugar, es fundamental haber asimilado conceptos básicos de fonética y de fonología del español, el concepto de fonema, sonido, alófono, el dominio de la representación gráfica de estos fonemas y sonidos, bien siguiendo el alfabeto fonético internacional o el alfabeto de la revista de filología española, cualquiera de los dos, preferentemente los dos, porque ambos te lo vas a encontrar en la bibliografía. Dentro de los manuales que están a disposición de los alumnos, encontramos manuales extranjeros que normalmente van a seguir el AFI, el alfabeto fonético internacional, y investigaciones españolas que a veces, no siempre, van a seguir el alfabeto de la revista de filología española. Este alfabeto lo solemos utilizar bastante y muchas veces en las clases porque contiene representaciones bastante adecuadas a los cambios del español. Pero también te vas a encontrar manuales como el estupendo manual de Menéndez Pidal que se sigue utilizando en las aulas universitarias. Manuales, como te digo, que están hechos antes de que existieran estos alfabetos y por lo tanto las explicaciones de fonética y fonología son un poquito distintas porque no hay esta representación gráfica universalmente ya conocida. Recapitulo hasta aquí. Primero, nociones de latín vulgar. Segundo, asimilar conceptos básicos de fonética y fonología actual para poderlos aplicar a la historia del español. En tercer lugar, avanza paso a paso. Los inicios pueden parecer muy simples en esta materia, sobre todo si tienes una buena base de latín, pero no te despistes. Cada tema de la asignatura es importante, cada avance es importante. No hay temas que puedas dejar de estudiar, no hay temas que puedas obviar porque son facilones. Muchas veces, en cuanto que se empieza a explicar el vocalismo y empieza la A. Bueno, y tú dices, esto es fácil, esto no necesito estudiarlo cada día. Cuidado porque esa es una trampa en esta asignatura. Si no avanzas paso a paso, vas a construir en falso. Y eso nos lleva a la cuarta recomendación. Estudio habitual,
diario si puedes hacerlo. El fracaso de muchos alumnos se debe justo a que han abandonado la materia unas semanas, solo unas semanas, y cuando la retoman tienen una maraña de datos que no saben ordenar. Sencillamente han perdido el ritmo y el camino. Por eso, y aunque te parezca fácil lo que se está explicando en clase, mi recomendación es que estudies día a día. Paso a paso vas construyendo sobre lo que se explica en la clase anterior. Si dejas de trabajar durante una semana, no tienes dónde construir. Además, me consta que en muchas universidades españolas e hispanoamericanas las clases tienen una duración un poquito larga, quiero decir 1 hora y media, 2 horas. En 2 horas o en 1 hora y media se puede explicar muchísima información. Necesitas tenerla asimilada para construir la siguiente clase. Número 5 y último, finalmente no hagas caso de los fracasos y miedos de otros. Lo sé, a la asignatura le precede la fama, no vas a aprobarla, yo no pude con ella, me costó 2 años, todo el mundo conoce a gente que ha terminado el grado, la titulación y sigue con esa asignatura pendiente. Lo que no sé si sabes es que no hay muchas personas que suspendan esta asignatura, sino que no se presentan a los exámenes. Muchos alumnos no intentan siquiera superar esta materia y la abandonan enseguida, normalmente porque pierden el pie, porque han abandonado el estudio paso a paso. La clave para aprobar esta asignatura, la clave para aprender y para aprobarla es la perseverancia y la frecuencia en el estudio y, por supuesto, presentarse a los exámenes. Una última recomendación general: atiende al proceso. El aprendizaje de la fonología y la gramática histórica es un proceso en el que cada etapa se apoya en la anterior. No dejes huecos, avanza cada etapa y haz frecuentes viajes al pasado en los que repases lo que has aprendido desde el inicio. Este recorrido desde el inicio hasta tu situación actual no solo te permitirá detectar debilidades, sino que también hará que te des cuenta de cuánto has aprendido ya. Si puedes, cada semana, al final de la semana, el viernes, el sábado, el día que te venga mejor, haz una revisión de la semana y desde el inicio de la asignatura hasta el momento en que te encuentres. Si te atascas, si detectas que hay algún paso que te cuesta aún, intenta ver exclusivamente qué es lo que te impide progresar. No te hagas un drama, no hagas un agobio general de lo que a lo mejor es un problema puntual. Trata de detectarlo, trata de detectar si es un problema de conocimiento, pues por ejemplo te faltan datos sobre un fenómeno, o un problema de razonamiento. Porque tienen soluciones diferentes y hay que abordarlo con estrategias distintas. Por lo tanto, repito, intenta detectar qué es lo que te impide avanzar y si es un problema de conocimiento, porque te falten datos, o si es un problema de deducción, de razonamiento. Escribe mucho, no te fíes de tu percepción y de que veas en tu cabeza el proceso. Cuando estás revisando lo que has aprendido de la materia, procura escribirlo. No quiero decir que vuelvas a redactar los apuntes, no, en absoluto, sino si estás revisando un fenómeno, por ejemplo, ¿qué ocurre con la A desde el latín hasta el castellano, con una serie de palabras de ejemplo? Escribe las evoluciones. No hace falta que digas, sí, ya, lo comprendo, lo veo, lo capto. No. Escríbelo. Escribir las evoluciones de las palabras y hacerlo muchas veces te permite conseguir soltura en todo. En la expresión, en la asignación de los signos, representaciones fónicas, en el orden de los fenómenos, etc. Esto es importante para que domines el lenguaje científico y para asegurarte de que relacionas con fluidez todos los pasos de la evolución. Si lo ves como una fotografía, no ves cada uno de los pasos de la evolución. Eso no te garantiza
que cuando tengas tú que explicarlo paso a paso, vayas a poder reconstruirlo. Por lo tanto, repito, mi recomendación es que escribas las evoluciones de las palabras sobre las que estás practicando muchas veces. Muchas, a ratos perdidos, a ratos tontos, ratos en los que tienes 10 minutos, pues voy a ver si recuerdo bien la evolución de tal palabra. Tomas la palabra latina, el étimo latino, y la forma actual tiene que salirte, ¿no? Tienes que llegar a ella. Una recomendación más es que hagas un índice de palabras, el índice de las palabras que has trabajado. Te servirá tanto para tener un banco propio de ejercicios para repasar como de estímulo, porque antes de que te des cuenta verás que ya sabes hacer la evolución de un buen montón de palabras. Para terminar, quiero ofrecerte una serie de recomendaciones para el estudio de la fonología histórica. En realidad son recomendaciones que funcionan para el estudio de cualquier aspecto histórico de la lengua. No todos aprendemos de la misma manera, ya lo sabemos. Lo que te propongo a continuación son unas estrategias que a mí personalmente me sirven, que yo utilizo cuando preparo una asignatura, cuando tengo que explicar una clase, cuando estoy preparando el material para mis alumnos. Y por experiencia, además, he visto que ayudan a mis estudiantes de gramática histórica. En primer lugar, utiliza mapas mentales. Los mapas mentales te sirven para desarrollar un fenómeno en todas sus implicaciones. Usa los colores para marcar las tendencias, para distinguir las excepciones. ¿Qué ocurre con un grupo consonántico? Despliega todo lo que ocurre y despliega de manera distinta, marcado por colores, lo que es regular de lo que es una excepción, una irregularidad. Segunda recomendación fundamental. Por favor, si no me haces caso en ninguna, hazme caso en esta. No memorices, razona. Esta es una clave fundamental para superar con éxito esta materia o para aprenderla, aunque no tengas que presentarte a un examen. Pregúntate a cada paso por qué ocurre esto y establece relaciones entre las distintas soluciones y los procesos. Hay un puñado de datos que puedes y debes memorizar, pero no puedes estudiar toda la asignatura, toda la historia de la lengua basado en la memorización. Estudiar esta materia de memoria es un camino directo al fracaso, te lo digo así de claro. Los mayores problemas de buenos alumnos que no consiguen superar esta asignatura es porque saben todos los aspectos teóricos que hemos explicado en clase, que ellos han estudiado en libros perfectamente de memoria, pero son incapaces de aplicarlo a un ejemplo práctico. Ni siquiera un ejemplo práctico que hemos visto en clase, porque lo han aprendido de memoria. Establece relaciones, razona. Si no lo comprendes, nunca estarás preparado para las excepciones o para las palabras reales de los textos o las formas que no han triunfado como solución definitiva, pero que existieron como una posibilidad coetánea. En tercer lugar, enfócate en las tendencias generales. Claro que hay excepciones y estas excepciones a veces parecen tener más importancia que la pauta general, pero no te disperses. Las excepciones son excepciones. Sé que algunas veces una palabra que no ha cumplido la evolución regular resulta que es la palabra que tenemos hoy y es la que tú conoces. Entonces esa palabra aparentemente tiene mucha importancia. Es una excepción. Céntrate en las tendencias generales. Las tendencias generales, las leyes fonéticas, como sabes que a veces las llamamos, si están bien formuladas, son útiles y explican la mayor parte de los comportamientos. Tampoco puedes esperar leyes para todos. Nunca y siempre son palabras inútiles en el estudio de la historia de la lengua.
Si perseveras, si cumples el proceso, descubrirás la gramática histórica, la historia de la lengua, la historia de la pronunciación como materias apasionantes que te explican mucho más que la evolución de los sonidos o la morfología de tu lengua. Conocerás de verdad el patrimonio heredero de nuestro idioma. ¿Qué haces tú cuando estudias esta materia? Me encantaría conocer si alguna de estas propuestas te ayuda y que compartieras cómo te organizas para trabajarla. Puedes, como siempre, dejar tus comentarios en el blog de Español de América, de mi web, evabravogarcia.com, o aquí en el propio podcast. Si te ha gustado este capítulo y si es de utilidad, por favor, compártelo y ponme una valoración. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y hasta entonces puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.